Ai sera nanni nemmeno saliete, tu sai adò sto cuore ingrato più dispiette farme non può. Adò lo fuoco cocce ma si fuglie te la se sta. E non te corri a piesso, non ti struglie sulla guardar. Yanmon, goppa yammoya, Yanmon, goppa yammoya, funicula, goppa yammoya, funicula. Yanmon, goppa yammoya, Yanmon, goppa yammoya, funicula, goppa yammoya, funicula. Bienvenidos a Diálogos en Educación. Como veíamos en un principio, hoy el tema tiene que ver con el teatro, con los títeres, con la marioneta y sobre todo con el mundo imaginario. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el doctor Jaime Florentino, quien nos va a adentrar en este mundo y nos va a explicar cómo poco a poco en el aula estos elementos, estos recursos están tomando un valor muy significativo para el docente, para el padre de familia y sobre todo para los y las alumnas. El tema de hoy es el valor del títere como recurso psicológico, pedagógico y terapéutico. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos este arte, por compartirnos esta magia y por darnos unas pequeñas instrucciones de cómo podemos aprovechar esta herramienta y llevarla al aula. Pero decíamos antes de iniciar esta entrevista, y no nada más al aula, también a la casa. ¿Cómo es que usted, doctor, se encuentra con el mágico mundo de los títeres? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta entrevista, a ti, Marina, a Televisión Educativa, por permitirnos divulgar el arte de los títeres en la sociedad, en la comunidad. Y bueno, ¿cómo llegaron a mí a los títeres o cómo llegué yo hacia ellos? Pues es una historia que inició cuando yo era profesor de educación primaria. Me fui a estudiar un diplomado de educación artística a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Fue un diplomado de 3 años, 3 veranos, 1998, 1999 y 2000. Y bueno, en el diplomado era teatro, música, danza, artes plásticas, psicología del niño, psicología del adolescente. Y había un módulo de títeres, 13 horas durante el mes. Y fueron suficientes para impactarme, para enamorarme de los títeres. Ana Polanco, que fue mi maestra, ella tenía una representación, una función que se llamaba Amor que vuela y rasguña. Títeres manipulados a la vista del público, tallados en una espuma. Me pareció mágico, me impactó mucho. Y bueno, ella nos enseñó a tallar el hilo espuma, a darle forma. Y a mis 28 años entonces, creo que ya un poco grandecito, me hubiera gustado haberlo descubierto antes. Un poco antes, pero bueno, nunca es tarde. Ahí me di cuenta que tenía facilidad, habilidad, destreza para darle forma y después para manipular los títeres. Y bueno, de ser actor de la Compañía Universitaria de Teatro de la Universidad de Sonora, pues dejo el teatro de actuación. Entonces estaba con el maestro Jorge Velarde y me dedico al teatro de títeres con la compañía que fundamos Patricia Vargas y su servidor, que se llamaba Animalejos. Decidimos hacer teatro para niños y de ahí en adelante títeres, mi mundo han sido los títeres. Los títeres que se los lleva en ese entonces a el aula, pero luego ellos a usted lo llevan a otra parte. ¿Hasta dónde ha llegado con ellos? Bueno, esa es otra parte de la historia porque, bueno, empezamos a hacer obras para niños en escenarios, teatro íntimo, a la Casa de la Cultura, Kiosco del Arte, Teatro Emiliana de Subeldía, en diferentes foros, abordando valores a través de los títeres,
siempre buscando que los niños se divirtieran, niños y adultos. Y después, como profesor de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, como profesor de educación artística, y después como investigador, ya entro al mundo de la investigación en el arte de los títeres, títeres de agresividad, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando entro a las aulas con mis estudiantes normalistas. Ellos van a aplicar estrategias con títeres a las aulas y bueno, ellos buscan reducir agresividad, por ejemplo, o la inclusión, diferentes temáticas, ¿no? Y con los títeres he llegado muy lejos, a las aulas, a escenarios en diferentes partes del estado, en el país, a Francia, al Festival Mundial de Títeres. Entonces he estado en muchos contextos, en muchas partes, y siempre buscando y siempre pensando en el valor que tiene el títere. No solo de divertimento, porque muchos dicen, ay, los muñequitos, los títeres, voy a llevar a mis niños a que se diviertan. Y está bien, eso es parte. Pero la otra parte es educar de alguna manera, modificar ciertas conductas, llevarles mensajes positivos de valores, la amistad, la tolerancia, el respeto, como aquella obra del Mundo Nocturno que te tocó ver. Entonces, siempre esa parte. Y después llego más lejos también, de una manera más profunda, con Amarte. Es una asociación que dirige Alejandro Ramírez. Y bueno, ahí trabajo el arte terapia, el dramaterapia. Y ahí utilizo el arte de los títeres también. El arte de los títeres. Maestro, ¿títeres o marionetas? Porque luego ahí andamos como que medio confundidos. ¿Cuándo son títeres, cuándo son marionetas? Sí, ahí hay muchas confusiones porque algunos ven el guiñol, por ejemplo, que es el de funda o guante, que te ocultas y lo que ves es el títere, ¿no? La funda, el guante, el guiñol, que es un títere, pero es una técnica. De acuerdo a la forma en que están elaborados, manipulados, accionados, llevan el nombre. Entonces, el mundo de los títeres, el mundo en general se llaman títeres. Y después vienen los de sombras chinescas, que pones un proyector, pones una pantalla, el público está del otro lado, y lo que ves proyectado es la sombra. Que quién no ha jugado, ¿no? En su infancia con estar jugando con esa técnica, después ya se entera uno que es una técnica y cómo se llama. En las paredes y siempre exploramos. Esa es una técnica y bueno, son sombras chinescas, pero son títeres. Las marionetas, pues las que tenemos aquí, por ejemplo, si podemos apreciar, tienen hilos, son marionetas, pero bueno, son títeres, o sea, sí, vamos ubicando. Sí. Y bueno, hasta un objeto puede ser un títere. Yo puedo tomar una tela, una botella, un cordón y darle vida. Es teatro de objetos. Y decimos que es un títere de objeto. Entonces el mundo de los títeres no tiene límites. No tiene límites y la técnica ya cada quien la va descubriendo conforme lo que él quiera transmitir. En aquel entonces, estamos hablando de 1998, ayer casi, usted tenía un objetivo, pero este se ha ido fortaleciendo. Sí. ¿Cómo era el maestro Jaime Florentino frente a los títeres y hoy el doctor Jaime Florentino con los títeres, sembrando títeres con las generaciones egresadas de la escuela normal? Sí, mire, precisamente creo que en todo arte y en toda actividad del ser humano tendríamos que evolucionar de alguna manera, ¿no? Claro. Y pues no somos la excepción los titiriteros, no nos podemos casar con algo y decir eso voy a trabajar siempre y para toda la vida. A lo mejor en términos generales sí, como decir voy a trabajar títeres para toda la vida. Pero en ese mundo vas cambiando, vas tomando decisiones como esas. Empezamos con el propósito de llegar a muchas escuelas o llevar a las escuelas al teatro y dejarles algún mensaje positivo, que se diviertan, que se enamoraran también de los títeres. Después evolucioné una parte, eso fue en los escenarios. Me iba a las plazas, a la Plaza Zaragoza, a la Plaza de Armas allá en Álamos, a diferentes plazas, con unas cajas que se le llaman Peep Show, Mundo Nuevo, Caja Mágica. Entonces, ahí la gente se asomaba y veía microespectáculos, también de 2, 3 minutos cortitos. Entonces fue otra etapa de mi vida, eso de las cajas, por ejemplo. Y la última etapa, o la penúltima etapa, ha sido la de la investigación. Mi tesis de doctorado, por ejemplo, que se tituló Uso de títeres para reducir agresividad en niños de preescolar fomentando conductas prosociales.
ahí yo demuestro en mi tesis que las bondades de alguna manera del títere como recurso psicopedagógico para reducir la agresividad de niños. Entonces es todavía una etapa de mi vida. Lo llevo con los normalistas, por ejemplo. Ahorita tengo 5 tesistas aquí en la Avicenes que próximamente van a estar en las aulas aplicando la metodología del arte de los títeres. Ellas van a elegir diferentes técnicas. Ahorita están en la etapa donde están identificando los niños agresivos o de baja prosocialidad. De baja prosocialidad. Entonces van a, digamos, aplicar el remedio, digamos, que sería el arte de los títeres, y bueno, buscar modificar esas conductas. Y la última etapa en la que me encuentro es la de las marionetas, que estoy muy por el lado de divertir. Vivimos en una sociedad de mucha violencia, de mucha agresividad precisamente, una era de la tecnología. Entonces, pues es una manera de rescatar el arte tradicional. La marioneta tiene una carga tradicional muy, muy importante y es mi interés rescatarlo. Y bueno, estoy viviendo esa etapa, estoy disfrutándola. No sé cuánto dure, no sé si siempre vaya a seguir haciendo marionetas, pero mientras estoy disfrutando esta parte de las marionetas. Esta parte de las marionetas y con los alumnos, dice, en esta generación ahí van unos pocos, pero después ellos van a multiplicar y esto va a ser un divertido seguimiento a lo que en un momento empezó como algo de llevar y de entretener y sí dejar valores, pero en un corto escenario, que era un aula, y ahora va más allá. ¿Quiénes se movieron? ¿El títere al aula o el aula se fue hacia el títere? Bueno, eso que comentas es muy interesante porque mis alumnos, exalumnos de la normal, están por todas partes del estado y me mandan videos y me mandan fotografías. Alguien está, por ejemplo, en Guaymas, Michelle, que es una exalumna que hizo su tesis con esta temática. Se enamoró, se impactó de los títeres y ella pues me da cuenta pues, de lo que está haciendo. Hay otros estudiantes que ya son profesores en otras áreas, en otros lugares del estado, y me dan noticias y eso me da mucho gusto. Ahora, pues eso si el títere va al aula o el aula va al títere, pues ¿qué te puedo decir? Yo pienso que de los dos, pero más bien llevamos el títere al aula, porque, por ejemplo, pienso en una escuela primaria, que yo fui profesor de primaria. Si yo no llevo el títere al aula, si alguien interesado en el arte de los títeres no lo lleva, si el profesor no lo lleva, pues vamos a seguir sin títeres, ¿no? Entonces hay que acercarlo de alguna manera. Siguen sin títeres y hay una gran posibilidad, un gran recurso que ellos pueden encontrar y ahorita nos va a platicar cómo hacer esas adecuaciones o qué necesitamos para llevarlo al aula. A usted le invitamos a que no le cambien, pues aún tenemos más de qué hablar sobre el valor del títere como recurso pedagógico, psicológico y terapéutico. No le cambie. Continuamos aquí en Diálogos en Educación. Recuerde, estamos hablando sobre el mágico mundo del teatro, del títere y sobre todo de los recursos con los que el docente frente a grupo cuenta y que usted, padre de familia, también puede apropiárselo. Recordemos, está con nosotros el doctor Jaime Florentino. O mejor dicho, está con nosotros. Nosotros estamos con usted porque aquí estamos en este auditorio de esta escuela que es semillero de muchos maestros frente a grupo que seguramente más de un televidente conoce, egresado de aquí, de la escuela normal. Maestro, ¿cuándo es el momento que el maestro frente a grupo es recomendable para él decir, entonces es cuando tú debes de invitar a este recurso para que sea parte de una planeación? Sí, en términos generales, siempre, ¿no? Siempre es bienvenido el títere. Yo creo que es un recurso indispensable de todo docente. Pienso que todos los docentes debieran hacerlo. Hay una cita que hago ahí en mi tesis donde hay una rusa, Eminov, algo así se llama. Dice que ella tenía un grupo de niños muy violentos y en una ocasión se llevó en su bolsa algunos títeres
2 o 3 títeres. Y cuando sacó el primer títere, dice que el silencio reinó en el aula. Todos los niños captaron su atención, ¿no? Dice que a partir de entonces siempre se deja acompañar por 2 o 3 títeres para dar sus clases. Es por citar un ejemplo. Entonces el profesor no tiene que ser titiritero para utilizar este recurso. Hay que aclarar esa parte. Porque de repente dicen, bueno, pues soy profesor, no soy un clown, no soy un payaso, no soy un titiritero. O sea, yo doy español, yo doy matemáticas. Pero todo se puede hacer. Se pueden abordar las temáticas con el objeto, con el títere. El títere es el que puede cantar, puede bailar, puede declamar, puede dar algún tema, pero sí hay que poner atención en los tiempos. No puede estar toda la mañana, el títere sale por periodos cortos, aparece, impacta en el niño, se desaparece, se despide y podrá hacer su aparición más al rato, por ejemplo. Entonces siempre. Ahora, ¿qué utilizar? ¿Qué tipo de títere? Eso es lo que tiene que decidir el profesor también. Si hay un niño, por ejemplo, con alguna discapacidad motora, por ejemplo, hacer una marioneta simple, con hilos donde el niño pueda ir maniobrando, manipulando, accionando. Yo tengo unos videos de ejemplo, por ejemplo, que me envió un amigo titiritero de Uruguay, Oscar Goldsmith. Él está de lleno en la terapia con títeres. Y hay unos niños con discapacidad donde están accionando los títeres y se ve en el rostro el placer que les produce el manipularlos. De una manera torpe al principio, pero conforme va pasando el tiempo, el niño empieza a maniobrar de una manera más dinámica. Entonces hay que ver que hay niños que tienen problemas de lenguaje, por citar algo. Entonces, a través del recurso del títere, el niño, como no es el que se está exponiendo, el que se expone es el títere, a través de este objeto, pues dice todo su mundo interior, ¿no? Se fortalece con ese acompañamiento del títere maestro. 31 o 32 años con este recurso a un lado de usted. Sí. ¿Qué es lo que usted ha observado que le ha cambiado o lo ha hecho un motivo más para decir, si antes estaba seguro, hoy no estoy seguro, hoy traigo la bandera para las siguientes generaciones? Sí, un motivo, pues, primero parto del disfrute personal, ¿no? Me emociona tomar una marioneta, un títere, y yo pienso que es algo básico, indispensable, para proyectar a los demás lo que uno hace, lo que a uno le apasiona. A mí me gusta, yo creo que es el motivo principal, el disfrute. Y bueno, si hablamos de diferentes motivos, otro es hablamos ahorita de una semilla, en este caso los estudiantes normalistas, que van a ser profesores, como esas redes que se van haciendo, que se van multiplicando. Entonces me gustaría llegar de esta manera a más lugares y de alguna manera ir transformando la manera de pensar, de actuar de la sociedad. Vivimos en un mundo, comentaba hace ratito, de violencia, de frialdad en muchos aspectos, y el arte nos sensibiliza. Ese sería otro motivo, sensibilizar a la comunidad, a la sociedad. Ahorita nos están viendo mucha gente. Entonces, si entendemos y comprendemos el recurso, lo valioso del títere, vamos a ir transformando. Es parte, no quiero ser así muy de que el títere lo es todo, ¿no? Vamos a decir que es parte, pero es parte clave, es parte importante. Y yo he constatado que al niño le interesa, al niño le emociona. Y a los adultos. Sí, eso es muy importante. Cuando yo hago algo, me interesa que se enganche también el adulto, sino que aburrido ir a ver espectáculos infantilizados, lo digo así, infantilizados como diciendo algo así de poco valor, ¿no? Entonces el niño es muy inteligente, el adulto también, entonces hay que darles cosas que les impacten de alguna manera. Y frente a la tecnología, ambos tienen su espacio, su posición, y los títeres siguen año con año. ¿Cuál fue el primer títere que a usted le tocó de los que aquí están trabajar y mostrarlo en espectáculo? Sí, de los que aquí están, por acá, no sé si se alcanza a apreciar esta calaca, me la hizo un estimado amigo titiritero, muy buen marionetista, Juan José Vargas, de Nuevo Laredo. Yo lo conocí en Monterrey, en un festival internacional de títeres.
que hacen nuestros amigos de Baúl Teatro. Y ahí lo vi moviendo las marionetas, manipulándolas, y me gustó mucho. Y sacaba una calaca que la desarmaba y todo. Entonces ya le dije, oye, Juan José, hazme una marioneta, ¿no? Está bien, me dijo, te voy a regalar una marioneta. No, le dije, no me la regales, véndemela, le digo, porque te voy a encargar más. Y sí, fíjese que ya me mandó esta por avión desde allá de Nuevo Laredo, la calaca, y ya después vino un Michael Jackson que está por allá atrás. Ahí lo vamos a ver ahorita sí, en el video. Y así le fui pidiendo otras marionetas. La última fue el avestruz, anterior a esta, la que toca el cello. Entonces estoy así como que tengo un muy buen soporte de un titiritero que tiene muchos años, más de 40 años, en el arte de las marionetas. Entonces esa es otra parte de la historia de los títeres. Que le va dando la confianza para usted traer el espectáculo. ¿Y qué es lo que vemos? Porque sabemos que esto lo ha llevado a plazas, como lo ha llevado a escuelas y lo ha llevado a festivales. ¿Y qué es lo que usted ofrece en ese momento? ¿Hay diálogo, no hay diálogo? ¿Cuál es la oportunidad que usted dice, yo aprovecho y los llevo, pero los llevo con esto? Sí, al principio había diálogos, hay diálogos. Ahora digamos que hay otra especie de diálogo, no el verbal, no el que conocemos, ¿no? Porque de alguna manera el títere es metafórico. Dicen lo que no dicen las palabras, entonces me comunico de otra manera. Como la lectura de imágenes, pero aquí es lectura de movimientos del títere. Que también finalmente es imagen, ¿no? Entonces, lo que busco más es divertir ahora. Pero no solo el divertimento pues simple, sencillo, sino que lleve un soporte musical. La música pop, jazz, salsa, bel canto, música clásica. Entonces quiero dejar en los niños también una sensibilidad hacia la música, a afinar ese oído, por ejemplo, que sean auditores inteligentes. Entonces no solo apreciar el movimiento de las marionetas, sino pues disfrutar de la música, ¿no? Entonces eso es. Eso es lo que usted les lleva a los espectáculos, a los alumnos en este encuentro. ¿Quién tiene más energía, maestro? ¿El títere o el maestro, el titiritero, el que lo está manipulando? ¿Dónde está esa conexión de energía? Sí, pues yo pienso que debe ser paralela entre el titiritero y la marioneta en este caso, porque si el manipulador no le mete toda esa energía, toda esa pasión, todo ese entusiasmo, pues la marioneta va a ser lenta, no va a tener el ritmo adecuado. Entonces, finalmente, pudiéramos decir que nosotros somos el vehículo para mandar toda esa carga de energía a la marioneta. Ahí se ve reflejado. Aquí el marionetista, el titiritero debe desaparecer, ¿no? El espectador no va a ver el manipulador, va a ver la marioneta, va a ver el títere, y la energía tiene que verse en el títere. Pero naturalmente, el títere es un objeto inerte ahí mientras no es manipulado. Entonces, finalmente, nosotros somos responsables de inyectarle toda esa energía a la marioneta, al títere. Maestro, la pregunta. Usted dice, yo estaba como actor de la compañía en la universidad. Y luego ya estoy como alguien que está manipulando unas marionetas. ¿Dónde está más difícil el trabajo en esa actuación? Porque acá pues vemos una cara triste, podemos ver la sonrisa. Pero aquí para imprimirle a un objeto la sonrisa, la tristeza, ¿dónde está el trabajo más fuerte? Sí, pues son cosas muy, muy diferentes, porque pues el actor tiene ciertas convenciones, cierta formación, cierta preparación. Desde su cuerpo, directamente al público, tiene que manifestar, como bien lo menciona, la tristeza, la alegría, el enojo. Entonces, tiene sus dificultades, por así decirlo, ¿no? Hay quien se le dificulta más, otras menos, depende de la obra. Pero también el actor en escena se interactúa con objetos, también le da vida para comunicar lo que está haciendo, lo hace a través de objetos, de manipulación de objetos. Entonces ahí el actor tiene que prepararse en ese sentido también. Ahora, el titiritero, para darle vida, para que exprese la marioneta, pues es otro reto, por así decirlo. El títere, dependiendo el títere, la elaboración, la confección,
tiene sus dificultades o sus bondades. Generalmente el títere es una, por así decirlo, una máscara, ¿no? Claro. No tiene la gesticulación que tiene el actor, por ejemplo. Pero sí hay manera de moverlo, de animarlo, para que exprese la emoción, el sentimiento. Por ejemplo, aquí tenemos este payasito que pues se ve algo sonriente. Tenemos la calaca que te da otra expresión. Entonces, hay unos títeres que se pueden elaborar de tal manera que tú los puedas hacer gesticular, accionar, articular, ¿no? Los movimientos Pero sí que nos dan sensaciones. Sí, pero hay algo importante. El títere hace lo que no puede hacer el actor. El títere puede volar, el títere puede saltar y quedarse en el aire. O sea, puede hacer muchas cosas que el actor no puede hacer. Que a uno se limita a un escenario. El títere no tiene límites. Ha sido un placer que Muchas nos gracias, lleve al mundo de la marioneta, del títere, de lo psicológico, de lo terapéutico y sobre todo del disfrute. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. A usted lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.